Amigos y hermanos oyentes, hoy vamos a concluir nuestra meditación acerca del rey Ezequías. Y para ello vamos a leer la palabra del Señor en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 19. Y vamos a leer primero el verso 15, que dice así: Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Ahora el versículo 20. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: Así ha dicho Jehová Dios de Israel: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Ahora pasamos al capítulo 20, versículo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ahora pasamos al versículo 15. Y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Que nuestro Dios añada su más rica bendición a nuestro corazón. Hoy, para concluir estas meditaciones sobre el rey Ezequías, vamos a referirnos a tres cosas. Lo que leímos en el verso 15, primero en el capítulo 19, la oración de Ezequías. Luego lo que leímos en el capítulo 20, verso 1, la enfermedad de Ezequías. Y por último, lo que leímos en el capítulo 20, verso 15, la caída de Ezequías. Hay un texto en la palabra de Dios en el Salmo 34, 6 que dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Qué linda palabra tenemos acá en las Sagradas Escrituras. El salmista dice: este pobre, refiriéndose a él, clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Y esto es lo que ocurrió con el rey Ezequías. Ya vamos a entrar a analizar eso. Aquí tenemos en primera instancia la oración de Ezequías. Y oró Ezequías delante de Jehová. Y la respuesta fue por medio del profeta: lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. Ante la urgencia de la petición, fíjese, no se hizo esperar la pronta respuesta del Señor. Ahora consideremos ambas. Consideremos la oración y consideremos la respuesta. Primero, acerca de la oración. El rey Ezequías reconoce en su Dios al Creador y Señor de toda la tierra, según el versículo 15. En segundo lugar, en esa oración se destaca que admite él, el rey, el poder del enemigo, no lo subestima. Admite el poder del enemigo, aunque descubre el secreto de sus victorias. Eran al fin pueblos cuyos dioses no era Jehová, eran paganos, eran ídolos sin valor alguno para salvar y librar. En tercer lugar, vemos en esta oración que el rey ruega la intervención del Señor a su favor y a favor de su pueblo. Así lo vemos en el versículo 19.
Ahora, noten, yo estaba comparando con la reunión de la iglesia en Jerusalén en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles. En los versos 24 al 31 tenemos la oración de la iglesia. Y fíjese los puntos tan parecidos en la oración de Ezequías con la oración que se menciona allí en Hechos 4, 24 al 31. Hablando de la respuesta a la oración, Dios es el que asume la defensa de su pueblo y de su honor y de su alteza. Porque en el verso 22, ¿a quién has vituperado y blasfemado? ¿Y contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Dios asume la defensa de su pueblo, la defensa de su honor y de su alteza. En segundo lugar, Dios no solo asume la defensa, Dios conoce la injuria y los pensamientos y designios más secretos de sus enemigos. Pueden comprobarlo en los versos 23 al 27. En tercer lugar, Dios les tratará con juicios humillantes y un castigo ejemplar, como leemos en este mismo capítulo 19, verso 28. Por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Dios lo iba a humillar al enemigo. Ahora, nótese un contraste final. Fíjese, ambos reyes están frente a su Dios. Ezequías orando en la casa de Jehová, según el verso 15. Y Sennacherib está en el templo de Nisroch, su Dios, en el versículo 37. Ezequías orando en la casa de Jehová recibe respuesta consoladora del Señor. En cambio, Sennacherib, adorando en el templo de su Dios en Nínive, es muerto por 2 de sus propios hijos. ¡Qué contraste! Ahora, hablando de nuestro segundo pensamiento acerca de la enfermedad de Ezequías. Cayó enfermo en aquellos días y cayó enfermo de muerte. La enfermedad del rey fue una verdadera prueba de su fe, máxime si se tiene en cuenta que tuvo lugar después de la derrota de Sennacherib. Veamos 3 puntos que ilustran el Evangelio, siendo este capítulo 20 una ilustración viva. Ilustra el Evangelio la enfermedad de este rey. Versículo 1. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? Todo ser humano debe hacer preparativos espirituales para la eternidad. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, dice en el libro de Amós. La muerte es una realidad que debe afrontar el ser humano. Está escrito en Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. En segundo lugar, y lloró Ezequías con gran lloro. El pensamiento de una vida buena, porque él empezó hablando de que había andado delante del Señor con íntegro corazón, pero terminó llorando con gran lloro. El pensamiento de una vida buena no es suficiente para enfrentar la eternidad. No puede usted, oyente amigo, sacar a relucir sus buenas obras, sus actos caritativos, sus momentos grandiosos en la vida,
grande en generosidad, grande en misericordia, grande en compasión. No puede usted con eso justificarse ante Dios. Con eso usted no puede enfrentar a la eternidad, excepto por la justicia de Cristo a su favor. Las lágrimas de arrepentimiento del rey, lágrimas de temor, acompañaron su oración y dio entonces recién con la promesa del verso 5, yo te sano, yo te sano. Las pruebas, ¿cuáles eran las pruebas de que Dios le iba a sanar? Dice, al tercer día subirás a la casa de Dios. El número 3 nos trae a la memoria que es un símbolo de resurrección, porque el Señor resucitó al tercer día. Dios es nuestro sanador, dice en Éxodo 15:26. Resumiendo, tenemos un sencillo bosquejo para predicar el Evangelio, querido hermano, en todo esto. Por ejemplo, en primer lugar, un aviso solemne, morirás, ordena tu casa. Un segundo punto, un efecto inmediato. Y en tercer lugar, un remedio eficaz. Dios ha provisto un remedio, pero como acá vemos, debe ser puesto sobre la llaga. Tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Cuando un pecador se arrepiente, tiene que arrepentirse de sus pecados. No es cuestión de aceptar el cristianismo, no es cuestión de cambiar de religión, no es cuestión de un momento de conmoción, porque uno escucha palabras que los sublimizan o le afectan a su conciencia. No, tiene que la medicina soberana, la sangre de Jesucristo, ser aplicada a la llaga de nuestro pecado, para que nos limpie de todo pecado. En tercer lugar, dijimos, tenemos la caída de Ezequías. ¿Qué vieron en tu casa?, le dijo, cuando vinieron los de Babilonia, los embajadores, trayéndoles regalos. Ah, hermano querido, el diablo sabe ofrecer regalos. El mundo, este mundo perverso, te va a ofrecer golosinas, te va a ofrecer cosas aparentemente que van a dar solución a algunas de tus necesidades. Le trajeron regalo y en compensación a eso vieron todo lo que había en mi casa. Fue la respuesta al profeta Isaías de parte del rey. Nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Qué triste, qué bajón espiritual el del rey Ezequías. Cuán escudriñadora es la pregunta, ¿no? ¿Qué vieron en tu casa? El orgullo le había predispuesto a esta caída. El enemigo procurará siempre, mi hermano, descubrir nuestro secreto espiritual. El enemigo querrá hollar la fuente, el manantial de donde emana la frescura del gozo. Nuestro gozo de la salvación está basado en el perdón de nuestros pecados. Por eso hay gozo. Y el enemigo va a procurar hacernos dudar del perdón de nuestros pecados. El enemigo siempre va a procurar buscar la fuente, la limpieza del poder. Qué triste es leer en Jueces 16:1. Sansón fue a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. El hombre que había sido apartado para Dios, el nazareo, el hombre que debería ser santo,
llegándose a tener relaciones con una ramera. Así empezó la caída de Sansón. Pronto vendría Dalila. Pronto el enemigo descubriría el secreto de su poder. ¿Cómo debemos vigilar el testimonio, queridos hermanos? El testimonio en nuestra vida personal, el testimonio en nuestra casa, de manera que si extraños vienen a nuestro hogar, solo vean lo que concuerda con el carácter de hijos de Dios, con lo que predicamos o profesamos en público, que vean en nuestro hogar que concuerda el comportamiento allí como hijos verdaderos de Dios. Espero que el Señor haya traído bendiciones a tu vida y que el Señor nos siga hablando por mucho tiempo a través de la vida del rey Ezequías.